¿Qué evidencia histórica hay de la existencia de Jesús? La razón de esta pregunta es que la mayoría de nosotros piensa que Jesús solo existe en la Biblia. Es decir, que si yo cierro la Biblia y la dejo de lado, Jesús desaparece. Y eso no es así. Yo le he preguntado a algunos agnósticos y ateos, les hago esta pregunta: ¿usted cree en Cleopatra? Y la persona atea o el agnóstico me dice, sí, yo creo en Cleopatra. Y le digo, ¿y por qué usted cree en Cleopatra? Entonces me dice, pues porque existe demasiada evidencia histórica de la existencia de Cleopatra. En las pirámides de Egipto existe mucho jeroglífico que nos narra de su reinado, de su mandato. Ustedes se acordarán que Cleopatra tuvo un romance con Marco Antonio, el emperador, el general romano, y de ese romance existe mucha documentación romana también. En aquella época no existían los periodistas como existen hoy en día. En esa época existían los historiadores, pero era básicamente lo mismo del periodista hoy en día. O sea, hoy en día tenemos historiadores y periodistas. Pero ¿quién era el historiador de aquella época? Hacía la misma labor que el periodista de hoy. Era la persona encargada de comentar, de narrar, de explicar y de escribir lo que estaba pasando a su alrededor, político, social, económico. Y esos historiadores escribieron mucho de ese romance, escribieron mucho de una reina egipcia que fue muy poderosa y de todo. Entonces, la gente me responde que existe mucha documentación de la vida de Cleopatra. Yo le digo, ok, perfecto, sí, yo también estoy de acuerdo contigo, existe mucha documentación de la vida de Cleopatra. Ahora le pregunto a ese mismo ateo, a ese mismo agnóstico, ¿tú crees en Jesús? Y me responden automáticamente que no. Y yo le digo, ¿por qué no? Y me dice, pues no, pues porque Jesús no, la Biblia, no lo cuenta la Biblia, y para mí la Biblia es un cuento de hadas, eso es una fábula, eso es un cuento, eso no tiene nada que ver. Entonces, Jesús es una invención. Y yo le respondo, no, está equivocado. La misma razón que usted tiene para creer en Cleopatra, yo le voy a dar de que usted tiene para creer en Jesús. Siempre que ustedes vean a Jesús en la Biblia, ustedes van a darse cuenta que Jesús estaba rodeado de muchísima gente. A Jesús siempre lo acompañó muchísima gente en todo su caminar. Así que esa gente vio a Jesús, conoció a Jesús y escribió de Jesús. Muchísima gente. Claro, no estoy hablando de Jesús, Hijo de Dios, ese es otro tema. Aquí no les voy a hablar de Jesús, Hijo de Dios. Estoy hablando de Jesús, hombre, un Señor que caminó aquí por la tierra. Tan es así que la historia del tiempo se dividió en un antes de Jesús y en un después de Jesús. Es decir, Jesús fue un personaje real, que sí existió. La vida central de Jesús estuvo en Jerusalén. Jerusalén fue el centro del judaísmo en la época de Jesús. Ustedes saben que Jerusalén fue destruido prácticamente en el año 70 después de Cristo. Incluso fue el cumplimiento de una profecía que había hecho Jesús en vida. Jesús había profetizado que se iba a destruir Jerusalén. Y así ocurrió en el año 70. En esa destrucción se perdió muchísimo material histórico, escrito, de la vida de muchísima gente, incluyendo, por supuesto, de la vida de Jesús. Sin embargo, si bien es cierto que se perdió mucho material, no fue completo. Sobrevivió mucho material que nos hablan de la vida de Jesús. Josefo Flavio fue un historiador judío, pero educado en Roma, que vivió más o menos en el año 100 después de Cristo. Josefo Flavio escribió un libro en 20 tomos que se llama Antigüedades de los Judíos. Ese libro, Antigüedades de los Judíos, o esa colección de libros, Antigüedades de los Judíos, usted puede hoy comprarlo en Barnes & Noble. Usted ahorita a Barnes & Noble y usted compra, ahí está, yo lo he visto, Antigüedades de los Judíos, o por internet. Ese es un libro que nos existe hasta el día de hoy, sobrevive hasta el día de hoy. En el libro número 18, les voy a leer un párrafo de lo que está escrito en ese libro, escrito por Josefo Flavio. No es un evangelista, no es la Biblia, no es nada, es un libro de historia. Y en ese libro, en el capítulo 18, el libro 18, capítulo 3, miren lo que dice. Ahora, había alrededor de este tiempo un hombre sabio, Jesús, si es que es lícito llamarlo un hombre, pues era un hacedor de maravillas.
un maestro tal que los hombres recibían con agrado la verdad que les enseñaba. Atrajo así a muchos de los judíos y de los gentiles. Él era el Cristo, y cuando Pilatos, a sugerencia de los principales entre nosotros, le condenó a ser crucificado, aquellos que le amaban desde un principio no le olvidaron, pues se volvió a aparecer vivo ante ellos al tercer día, exactamente como los profetas lo habían anticipado, y cumpliendo otras 10,000 cosas maravillosas respecto de su persona que también había sido preanunciadas. Y la tribu de cristianos, llamados de este modo por causa de él, no ha sido extinguido hasta el presente. Miren que él, un historiador, nos está hablando de Jesús, que fue crucificado, que lo vieron vivo después de que la gente lo había proclamado muerto, que era un hacedor de maravillas. No dice hacedor de milagros, porque hacedor de milagros ya tiene un componente de fe, hijo de Dios. Aquí no hablamos de eso. Era un señor que hacía maravillas, que se había formado un grupo de seguidores llamados cristianos. Y este es un documento, un testimonio histórico de Jesús, aparte de la Biblia. No tiene nada que ver con la Biblia. Igual que usted va a encontrar documentación de Cleopatra, y eso corrobora la existencia de Cleopatra. Aquí tenemos un documento, un testigo histórico fuera de la Biblia que nos habla de esas realidades de Jesús: milagros, resurrección, muerte, y que la gente siguió trabajando y siguiendo por él. El historiador romano, este es un romano, Cornelio Tácito, siglo I, también escribe un libro que se llama Libros de Anales desde la muerte del Divino Augusto. También es un libro que existe hoy en día, está impreso hoy en día, usted lo puede comprar, lo puede leer. Y en ese libro también vamos a encontrar referencias de él, de Jesús, haciendo maravillas, proclamando su resurrección y lo que sabemos de Jesús. O sea, este es otro testigo de aquella época, romano, de aquella época, que nos cuenta de la existencia de Jesús, que sufrió bajo Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. Nos cuenta también eso, nos menciona a los cristianos y de todo. Otro testigo interesante también se llama Cayo Plinio. Ay, mil gracias, muy amable. Se llama Cayo Plinio Cecilio II. Escribe en el año 113, le dirige una carta al emperador Trajano, donde le habla de lo que hacen los cristianos, de lo que proclaman los cristianos, de la defensa de Cristo de estos cristianos, basado en su resurrección, basado en sus obras, basado en la revolución que hizo, que cambió todo el estamento político y religioso de aquella época. Y por último, el Talmud de Babilonia. El Talmud es el desarrollo de la ley judía. Ustedes saben que Dios le entregó a Moisés los mandamientos y luego le entregó también una serie de leyes, 640 y pico de leyes, se las entregó Dios a Moisés. Esas leyes como tal fueron desarrollándose. Eso es como aquí en Estados Unidos lo que hace la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia le da luz a la ley, ¿cierto? Le da la interpretación. La ley suma, generalmente las leyes como tal son muy frías. Cualquier persona que mate, pues va a la cárcel. No necesariamente, existen atenuantes, existen circunstancias. Entonces la Corte Suprema analiza esa ley y le va dando vida, le va dando forma, le va dando amplitud. Ese documento, el Talmud de Babilonia, es lo que corresponde a las leyes judías. Es el desarrollo de la ley judía, escrito por judíos que nunca creyeron en Cristo como el Mesías. Y en ese libro, en la sección 43, también hacen una referencia a la crucifixión de Jesús, a que la gente dice que lo vio resucitado, también a sus milagros, a toda la misma, la sanación de enfermos y de todo. Es decir, que nosotros tenemos en otra documentación que no es la Biblia, referencia histórica de Jesús que nos permite garantizar, con la misma forma en que la gente da crédito de que Napoleón existió, de que Simón Bolívar existió, que Cleopatra existió, podemos tener también de Cristo. Existe documentación histórica fuera de la Biblia que nos habla de su existencia.
para que tengamos tranquilidad, porque mucha gente, lo que les digo, piensa que Jesús solamente existe en la Biblia. Entonces yo para hablar de Jesús tengo que hablar de la Biblia y no es el caso.